Una de las grandes historias de amor en la Biblia es la de Isaac y Rebeca, una narración llena de imposibles donde solo la mano de Dios podría haber logrado una unión entre estas dos personas. La historia de Isaac es relatada en Génesis capítulo 24, donde el patriarca Abraham se encontraba ya avanzado de edad. Habría sido bendecido en todo, pero se hallaba lejos de su pueblo, Harán. Abraham estaba preocupado porque su hijo Isaac podría llegar a casarse con una mujer de Hebrón, Canaán, el pueblo donde vivía, y que era precisamente el lugar donde habría muerto su esposa principal, Sara. Este lugar era para ellos indeseado. Abraham siempre se sintió extranjero en tierras de Canaán, a pesar de que había comprado las propiedades o heredades donde vivía. Así que un día llamó a su mayordomo y le pidió que buscara una mujer para su hijo Isaac, pero le hizo constar bajo juramento que no haría trato con una cananea, sino que tendría que viajar a su lugar de origen, a la ciudad de Ur de los Caldeos, y de ahí llevaría hasta Canaán a la que sería la esposa de Isaac. A partir de aquí, la historia muestra una serie de dificultades que solo se podrían solucionar con la intervención sobrenatural de Dios. Para empezar, el mayordomo encargado del negocio no podría llevarse a Isaac a Ur. En caso de que la mujer no quisiera viajar a Canaán, el mayordomo tendría que regresar con las manos vacías. El mayordomo llevaba consigo 10 camellos y llevaba joyas de oro, así como toda clase de regalos de parte de Abraham. Y así partió a Mesopotamia. Llegó y tomó un descanso, esperó junto a un pozo de agua, y en la hora en la que las doncellas salían por agua, él esperó a que alguna de ellas pudiera darle de beber. En una oración, el mayordomo pidió a Dios que aquella doncella que se aprestara a dar agua a él y a sus camellos sería la mujer indicada para hacer el trato matrimonial. Así fue como apareció Rebeca y se ofreció a petición para darle agua al mayordomo y luego a los camellos. Entonces el mayordomo le ofreció joyas de oro y ella a su vez le ofreció alojamiento en su casa. El mayordomo habló con los familiares de Rebeca y les contó la historia con detalle de los eventos que le habrían llevado hasta allá. Rebeca aceptó ir a Canaán a conocer a Isaac, sabiendo que toda esta situación solo podría venir de Dios. Así que se llevó consigo a su nodriza y partieron todos a la casa de Abraham. La Biblia describe a Rebeca como una mujer muy hermosa, que era virgen y que era de descendencia conocida. En muchas ocasiones esta historia se ha llegado a interpretar como un esquema de la profecía de Dios para integrar matrimonios y para formar parejas, uniendo hombres y mujeres idóneos que puedan servir a Dios. Ante todo, el autor de la historia apunta a lo extraordinario que resulta la unión de Isaac y Rebeca en circunstancias totalmente adversas y que da testimonio para subrayar lo sobrenatural del linaje de Abraham. La operatividad de los actos no son situaciones que se presenten a diario como para casar parejas. Es un evento extraordinario que ha quedado como parte de la historia de los inicios de la sociedad creyente. La línea genealógica de Isaac y de Rebeca se muestra en el libro de Génesis, donde se escribe con detalle las edades en las que cada primogénito tuvo a su primer hijo. Durante las 10 primeras generaciones se muestra también la edad que tenía cada cabeza de generación, así como los años que vivieron después de haber tenido al primogénito, es decir, al primer hijo legal. Así tenemos las 10 primeras generaciones en la llamada era de los híbridos.
Después de la 10ª generación hubo un periodo de limpieza donde fueron exterminadas las razas y los géneros que pertenecían al llamado reino de los hijos de Dios. Desde la generación 11 tenemos un par de datos que llaman la atención. En la generación 18 y en la 20 aparecen dos hombres conocidos como Nacor. Se trata de una persona que fue llamada con el mismo nombre de su abuelo. La práctica tradicional de nombrar a las familias no consistía en usar apellidos, sino en llamar a los miembros por sus referencias consanguíneas, y esas referencias descansaban generalmente en los hombres de la familia, no tanto en las mujeres, a menos que hubiera un problema para interpretar las generaciones, como en el caso de los dos Nacor, el de la generación 18 y el de la 20. Lo interesante del tema es que la Biblia muestra sin tapujos dónde estaba anidada la corrupción de la generación 20, la de Abraham, y cómo esa corrupción habría servido para llevar a cabo el plan de Dios de formar una nación que Él realmente amara y apreciara. La corrupción está en que Nacor, también conocido en otras traducciones de la Biblia como Nahor, era el tío de esa mujer que habría hecho su esposa. De hecho, era su sobrina, hija de su propio hermano, Harán. Harán murió antes que su padre Taré, pero alcanzó a tener 3 hijos, Milca, Isca y Lot. Nacor y su sobrina Milca, a su vez, tuvieron un hijo llamado Betuel, quien fue a su vez el padre de Rebeca, misma que llegaría a ser la esposa de Isaac. Entonces Rebeca era prima sobrina nieta de Isaac, y aunque sabemos que Isaac se casó con Rebeca a los 40 años de edad, calculamos que ella pudo haber tenido solo unos 10 años menos de diferencia con él, o probablemente hasta la misma edad. La razón es simplemente que Abraham tuvo a Isaac a una edad avanzada. Para ser exactos, lo tuvo a los 100 años de edad. Estos 100 años representan aproximadamente 2 generaciones, si consideramos que cada primogénito desde Arfaxad hasta Nacor, el padre de Taré, nacieron en promedio a los 31.4 años de edad de sus padres. Si las generaciones eran de 31 años entre la generación 20 y la 22, habrían pasado aproximadamente 62 años. Acerca de la condición de Rebeca como doncella, se asume que era una joven que esperaba encontrarse con el hombre ideal para contraer matrimonio. La Biblia no da cuenta acerca de la edad de Rebeca, pero sí nos dice que recibió con emoción los regalos que le fueron entregados, que incluso se echó a correr a su casa para contarle a su familia con alegría acerca de aquel mayordomo que habría encontrado en el pozo y acerca de la encomienda que llevaba consigo. ¿Se trataba acaso de una doncella entre 15 y 20 años de edad, por lo mucho 25, con la fuerza y el ánimo más bien de una adolescente? Por otro lado, la Biblia dice que Isaac tendría 40 años de edad cuando tomó por esposa a Rebeca, y hasta los 60 años tuvo a sus primeros hijos, que fueron gemelos. Como modelo profético para ensamblar matrimonios, el ejemplo de Isaac y Rebeca es ejemplar solo si seguimos el esquema de valores, quitando las características y circunstancias cosméticas de la generosa historia bíblica. Nadie de nosotros saldría hoy a encontrarse con su destino profético montado en un camello y pidiendo a Dios señales de su voluntad operativa, ni siquiera sustituyendo a los camellos por autos potentes o los pozos de agua por centros comerciales. El valor de las doncellas no debería estar en la capacidad económica de sus familias, pero hay un esqueleto, una
raíz moral dentro de la historia que sirve para ensamblar matrimonios proféticos. Sin embargo, no debe tomarse como vía para justificación de ninguna índole. Dios no forma matrimonios por profecía, y cuando lo hace es por razones especiales, no porque a todos nos deba esa determinación. Dios no es ningún casamentero. El mayordomo de Abraham pide a Dios una señal de servicio. Lo que él buscaba era una joven que se apreciara de servir a los demás. De nada hubiera servido una mujer que rechazara la oportunidad de servir al prójimo, aunque fuera muy hermosa. Buscaba además una joven que no dudara en hacer ese servicio aparentemente tan simple. Su decisión fue al instante, sin pensárselo, sin dudar. De nada serviría una mujer que estuviera planeando sin realizar acciones concretas. Y principalmente buscaba una joven de la misma cultura. Para ello recurrió a los familiares lejanos de Isaac. De nada hubiera servido una mujer activa y servicial si lo que hace no tiene valores morales acordes a la familia y a su entorno. La luz y la oscuridad no pueden estar juntas. Buscamos la voluntad de Dios, pero yo creo que muchas veces buscamos la voluntad de Dios tipo dame una señal Dios, dame una señal para saber si la persona adecuada es esta persona en la que estoy pensando. Y queremos una señal tan operativa y tan certera que casi echamos una moneda al aire y pedimos: Dios, si cae águila le digo que sí, si cae sol le digo que no. Dame miles de señales, ¿no? Cuando en realidad Dios lo único que está pidiendo de nosotros pues es que nosotros tengamos la capacidad suficiente y la decisión y el valor suficiente para encontrar y para aceptar esa pareja que necesitamos. Eso es tan simple como eso. Y las reglas de la voluntad de Dios pues no son reglas operativas, lamento informar. Lo único que Dios está pidiendo de nosotros pues es estas características que nos plantea. Necesitamos una persona que sea servicial como Rebeca, que haga las cosas al instante como Rebeca, que su familia nos acepte como la familia de Rebeca. Dios no es casamentero para estar dando señales. Sí, mira, vete por allá, ese no, esa no, es la otra. No lo va a hacer así, porque si no, Dios no nos hubiera dado la libertad, no nos hubiera dado conciencia de tener un libre albedrío, y mejor hubiera hecho robots. No somos robots programados con un Tinder en el cerebro para decir, pues este sí, este no. Mira, este sí es buena pareja, este no. Pues eso es absurdo. Desafortunadamente hay muchas parejas cristianas que se casaron teniendo la conciencia de que estaban uniéndose con la pareja idónea y terminaron mal, y llegan después de 20 años con su historia. Pues sí, me casé con un borracho. Híjole. Y este borracho no les da nada a mis hijos. Pues ahí les manda 10 pesos cada vez que viene. Guau. Pero pues yo ya no puedo hacer nada. O sea, tu tiempo ya pasó y pues ya no puedo hacer nada. Es que los planes de Dios no se tienen que estar postergando tanto. No puedes estar dejando pasar tanto tiempo para casarte. Si lo que realmente necesitas es casarte, pues entonces cásate ya.
Tienes que actuar ya. Ya tienes que actuar y dejar de estar esperando señales del cielo. Hazlo si tienes la conciencia de que esa persona es de Dios. Y si vienen los problemas después, resuélvelos. Resuélvelos, para eso estás. Para eso tienes vida y para eso tienes libre albedrío, para resolver tus propios problemas. Pero tienes que actuar ya. No, yo no me imagino a una Rebeca diciendo, pues sí, está bonita la joya de oro. Pues espérate un mes en lo que lo pienso. Para nada. Dicen que esta se echó a correr, bien emocionada, a contarle la historia a su familia. Y pues a partir de ahí surgió un trato matrimonial que pues, actualmente no se hace eso. Esta vida solamente se va a vivir una sola vez. Yo no sé de dónde sacan que allá en el cielo, en el paraíso y cuando estemos en la presencia del Señor, nos vamos a reunir con nuestras familias, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestros padres y con nuestros esposos. Yo no sé de dónde sacan eso, cuando la Biblia es muy clara. El plan de salvación era individual, no era por familias. Algunos creen que se van a encontrar hasta con el perro y el perico. No. Dice más bien la Biblia, estarán dos en el campo, uno se va y el otro se queda. Entonces, ¿cómo estamos tan seguros de que nos vamos a reunir con nuestro cónyuge o con nuestra pareja, con nuestra familia o hasta con el perro? Cuando la Biblia más bien dice que cuando estemos allá con el Señor seremos como los ángeles. Y los ángeles no se casan ni se dan en casamiento. Entonces, ¿qué estás esperando para disfrutar esta vida? Y estar esperando una voluntad operativa de Dios que no existe, que no va a llegar. Tú debes de tomar la decisión. ¿En base a qué? En base a lo que dice la Biblia. Lo único que Dios te está pidiendo es la calidad moral. Pues sí, tiene que ser una persona creyente. Obvio, no te puedes casar con una persona que no cree en Dios o que hasta lo odia. Nosotros vamos a estar en un mejor lugar, pero esta vida es única. No hay que dejarla pasar así nada más. Y si decides que no te vas a casar porque no te conviene o por lo que sea, pues entonces también disfruta la vida siendo soltero y agradándole a Dios. Siempre, siempre. No seremos perfectos, pero hay que intentar siempre estar haciendo la voluntad de Dios. Me refiero a la voluntad de ser piadoso, no a la voluntad operativa de Dios. Punto final.